Cambalache en Pingüino Radio, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión, con la conducción de Boris Stipicic. Cambalache llegará los domingos de 11 a 12 a todos quienes nos escuchan en las zonas más apartadas de la región, estancias, campamentos y en especial a quienes los domingos están descansando en su hogar. Y amargados, valores y doble. Hola, hola, muy buenas tardes en este domingo 26 de agosto, un domingo lluvioso. Nosotros también siempre vamos dando el tema del clima, cómo está el día. Tenemos una sesión que dura 30 segundos sobre el clima, porque hay gente que le interesa el tema de cómo va a estar el día o no va a estar. Un domingo lluvioso, durante la noche llovió, pero está muy agradable lo que se refiere a la temperatura. Hoy día tenemos como invitado, voy a saludar primero a mi invitado, don Cristian García, ex seremi de Hacienda y de Economía en el último gobierno de Michelle Bachelet, y está con nosotros para conversar sobre el tema de la reforma tributaria. A mi izquierda, que ya está casi medio de izquierda, don Claudio Morán, muy buen panelista de Cambalache, una gran adquisición del programa. Buenas tardes, Boris, que está sentado a mi derecha, cada vez más a la derecha tú. Y a mi derecha, que no podía no estar a la derecha, don Arturo Storaker. Así es, Boris, muy lluviosa la noche, pocos deportistas esta vez en el camino, unos cuantos ciclistas sacrificados por la lluvia. ¿Cómo sabes que llovió de noche? Porque yo siento en el techo de la casa como cae la lluvia. Y la lluvia caerá. Bueno. Además tuve que entrar a mi perro. Vámonos a lo que nos convocó hoy día Cambalache, la reforma, o sea, el proyecto de modificación de la reforma tributaria. Un proyecto muy discutible y va a ser muy discutido en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tiene cosas buenas, otras regulares, otras malas, así dentro de las opiniones que hemos leído y hemos escuchado. Para mí algo bueno que tiene este proyecto es el tema de la bonificación de mano de obra y de la inversión regional que se extiende hasta el año 35. Ahora sí, ¿en qué término? Y eso lo vamos a discutir acá y a conversarlo más que nada. Se creará un sistema simple tributario, eso es lo que dice el gobierno, y el gobierno le da mucho énfasis al tema de las pymes, que todo este ajuste va a favorecer a las pymes. Dudo un poco esto de las pymes. Y estoy muy dudativo hoy. Los impuestos pagados por las empresas se dan crédito para los impuestos que deban pagar las personas. Se creará la Defensoría del Contribuyente, el uso obligatorio de boletas electrónicas, por separado va a estar el neto con el IVA. La gente va a saber cuánto va a ser el IVA que está pagando por cada cosa que consume o compra. Bueno, eso, digamos, en grandes términos. Yo quisiera agregarte unas cosas al planteamiento, más hacia atrás, digamos. Ya. Este gobierno, uno de los objetivos trazados es el crecimiento. Sí. ¿El crecimiento para qué? Para las prestaciones, etcétera, pero hablemos del crecimiento. Ahora, dentro de la reforma tributaria, que es una reforma bien limitada, no cambia mucho los pilares de tributación, simplemente hace una modernización. Eran dos los factores que estaban presentes, lo voy a hablar genérico, la insatisfacción, si tú mirabas la insatisfacción que habían de los contribuyentes sobre la reforma tributaria, los contadores, todo que era engorrosa, etcétera, había que arreglarlo. Y por otro lado, los aspectos de inequidad, que son los que dan toda la discusión. Y de ahí vienen las medidas. Lo que tú señalaste es el paso último. Estas son las era nomás introducción al tema. Un par de medidas. Pero eran como 8 medidas iniciales y después se ampliaron algunas más, digamos. Cristian, tú como experto en ex-seremi de Hacienda. Gracias por los expertos, así me aprovecho de hacer propaganda. Sí, claro. Estamos en la empresa toda la propaganda. Claro, buenas tardes. Sí, este proyecto se le llama modernización tributaria en realidad, pero uno pudiese separar el contenido en dos aspectos. Uno es el corazón mismo de esta norma,
que es deshacer un poco la reforma tributaria de Bachelet. Y yo separaría en otra parte todo el resto de la batería de medidas que se estima para lo que significa el crecimiento, ¿cierto? Y para lo que significa también a lo mejor un sistema realmente de mayor modernización tributaria. Entonces, yendo al segundo aspecto, lo que significa modernización tributaria y toda esta otra batería de beneficios, es donde está el tema de la boleta electrónica, por ejemplo, porque por la vía de controles electrónicos, ¿cierto? Es más fácil fiscalizar, es más fácil evitar la evasión tributaria, ¿cierto? Porque se generan registros electrónicos, porque es mucho más fácil de verificar y porque además se puede hacer ingeniería de negocio a través de las distintas plataformas computacionales. Por lo tanto, eso es una medida que efectivamente apunta en un camino correcto. Anteriormente ya lo habíamos visto con la factura electrónica, por lo tanto, en una etapa posterior los países siempre tienen que ir modernizando sus sistemas y es una cosa que hay que destacar. Pero hay otro aspecto también que tiene que ver con las medidas, digamos, de lo que el gobierno le ha llamado la certeza jurídica. Y ahí es donde está la mayor crítica de parte, por ejemplo, de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, donde el mensaje, ¿cierto?, del presidente y las mismas normas que se incluyen y todas las minutas que han salido sobre la materia han un poco menoscabado el rol del Servicio de Impuesto Interno y lo han tratado prácticamente como un organismo arbitrario, antijurídico, sin una norma clara, cuando en realidad hay toda una historia detrás, hay un código tributario que tiene un proceso normado, hay algunas facultades que el servicio tiene, hay un sistema de multas aplicado y ahí está la potestad también de ir a los tribunales tributarios aduaneros, que es un órgano distinto del Servicio de Impuesto Interno. La figura nueva aquí que se crea es la del defensor del contribuyente, que va a tener solamente sede en Santiago y que hay todo un largo articulado respecto de cómo se le da vía a ese defensor del contribuyente. Pero también hay que señalar de que el objeto dice ser para las pymes, pero en realidad hoy día las pymes, cuando hay juicios de menor cuantía, menos de 32 UTM, tienen la alternativa de acudir al tribunal tributario sin la presencia de abogados, o sea, defenderse en un juicio simple por ellos mismos, sin mayor burocracia. Y también están todos los recursos administrativos, que significa el mismo proceso que está normado en el Código Tributario, donde uno puede reponer a una liquidación y donde también siempre existe la potestad de pedir la revisión de la acción fiscalizadora. O sea, hay varios recursos administrativos para revisar cobros de impuestos y también están las vías judiciales. Por lo tanto, esto parece más bien una sobreredundancia, un excesivo proteccionismo respecto del contribuyente. Eso lo quiero dejar en claro. Y hay otro aspecto que se señala respecto de factores que apuntan en el sentido de la inversión. Y en el sentido de la inversión hay una cosa que a mí me parece que puede ser destacable para Chile, pero que yo creo que sería un poquito perjudicial para nuestra región, que tiene que ver con la devolución del IVA para los activos fijos. Cuando las empresas compran activos fijos, hoy día el sistema contempla la devolución de IVA en 6 meses. Tienen que acumular 6 meses de remanente para poder pedir devolución. Hoy día eso se acorta a 2 meses, pero al acortarlo a 2 meses perdemos competencia respecto de la franquicia que ya tenemos acá, que es la zona franca. Porque la gracia de la zona franca es que no se paga IVA, entonces las empresas un poco preferían ocupar el recinto franco justamente para comprar equipos, porque no querían tener un remanente acumulado por harto tiempo, que significa financiar ese remanente. Pero a veces el precio de las cosas afuera es más barato que dentro de la zona franca. Entonces, pero eso es para el público, Pero y las empresas igual son públicos, sí, porque pero también ellos son consumidores. Ok, pero las empresas lo que hacen cuando compran activos fijos es importarlos generalmente. Sí, claro. Y ahí la importación, por eso te ahorras el tema del IVA. Ahora, Claudio, ¿tú, sí, ¿alguna pregunta para nuestro invitado o hacer alguna reflexión sobre este tema? Mira, reflexiones pueden hacerse muchas, pero podríamos hacer de este programa una soberana lata, porque si uno de los temas áridos en lo jurídico-administrativo es precisamente lo tributario, podemos reducir el programa a un tema de contadores y de abogados especialistas en el tema, y yo creo que no es la idea. Yo solamente terminaría haciéndole una pregunta al final de mi intervención a Cristian, con respecto a si está a favor o en contra de esta reforma y por qué, porque más o menos eso es lo que quiere escuchar el público. Pero yo quiero decir que el tema tributario es muchísimo más complejo de lo que se puede ver por un proyecto de ley, reformas más, contrarreformas o lo que sea. Si ustedes recuerdan, que alguna vez leyeron por ejemplo la Biblia, se van a acordar que el personaje más desprestigiado en Israel de entonces, cuando nació Cristo, es el publicano o el cobrador de impuestos. Es el tema más... Incluso la famosa frase de Jesucristo, dada al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, absolutamente separa lo que es la contribución
al culto de la contribución al Estado, odiado todo el tiempo. Entonces es una cuestión que no tiene mucha solución. ¿Son buenos o son malos los impuestos? Según el punto de vista que se mire, para qué se vayan a ocupar. Y como todas las instituciones humanas, una reforma no es buena o es mala en sí, sino por los frutos que produce. Ahora, el tema de la reforma tributaria y la contrarreforma del último proyecto de este gobierno dice relación a, es un hecho cierto que la reforma del gobierno anterior desde el punto de vista técnico disminuyó la inversión y disminuyó la recaudación tributaria. Razones de variedad de índole. ¿Podemos producir con esta contrarreforma una reactivación de la economía? Veamos, a mi juicio, la reforma tributaria es solamente una arista de un tema que en Chile es ya insoslayable. ¿Cómo estimulamos el emprendimiento, la empresa en Chile? Justamente anduvimos hace pocos días en una actividad, ¿no es cierto?, en que constatamos lo complicado que es hasta renovar una miserable patente comercial en este país. Este es un país en que todo cuesta una brutalidad. Obviamente el lado tributario es una de las aristas y es uno de los obstáculos para el emprendimiento. Necesitamos emprendimiento. Esto no puede verse fuera de un contexto. Desgraciadamente la política dejó de ser en Chile el arte de gobernar, lo que exige una visión de conjunto y de contexto, y se transformó simplemente en el arte de adquirir el poder y de mantenerlo, nada más. Lo que no permite, por ejemplo, vincular el tema, fíjate bien lo que te estoy diciendo, de lo que es liberar las trabas para emprender, el tema tributario, que el tema tributario no nos entrave, que produzca más recursos para el Estado, pero que a la vez permita, porque lo público vive por lo privado, que la empresa también se mueva y se desarrolle. Claro. Pero también está vinculado, por ejemplo, al tema migratorio. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con esto? Por ejemplo, queremos que vengan a Chile inmigrantes emprendedores o queremos que vengan demandantes de mano de obra. ¿Y quién los va a emplear? Si no desarrollamos la oferta de empleo, ¿por qué traemos más demanda? ¿Me entiendes? O sea, como tú puedes ver, todos los temas están vinculados con todo. En consecuencia, el tema tributario es solamente una cuestión puntual. Si esto va a estimular o no la economía es algo que ya veremos, pero a mi juicio faltan algunas cosas, algunas materias. Por eso te termino preguntando, Cristian, disculpa, ¿tú tienes simpatías o no por este sistema? Voy a partir rebatiendo un poco tus argumentos, porque primero en la figura bíblica, ese publicano que era recaudador de impuestos, recaudaba impuestos para el Imperio Romano, que era un estado de ocupación dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, por eso más bien era la traba, ¿cierto?, el rechazo que existía hacia el tema del César. Y era justamente porque era un sistema de impuestos, porque se sentía una ocupación y porque el pueblo de Israel siempre se sintió como el elegido de Dios y con bastante independencia. Yendo a otros puntos de lo que tú mencionas, no es efectivo de que bajó la recaudación tributaria, porque de hecho la cuenta pública que emitió Impuesto Interno respecto de la operación renta del año 2018 da cuenta de que la recaudación tributaria aumentó un 13% respecto al año anterior. Por lo tanto, no es efectivo que haya bajado la recaudación tributaria. Y desde el punto de vista del crecimiento, hay factores que son externos que explican en gran medida esta baja en el crecimiento, porque Chile obedece principalmente al ciclo de los commodities. Su dinamismo, su mayor crecimiento, su decrecimiento tiene que ver muchas veces con el precio de los commodities, porque en función de eso es que se hacen las grandes inversiones en el país. Somos altamente dependientes del precio del cobre, porque somos principalmente exportadores de cobre. Entonces, hay estudios que han señalado el BID, que ha señalado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que han aplaudido la reforma tributaria que hizo Bachelet porque va en el sentido de justamente mejorar la redistribución. Y también han señalado de que los factores que tienen que ver con el bajo crecimiento en Chile tenían que ver más que nada con factores externos. Ahora, evidentemente que el cambio de gobierno también genera una expectativa. Y una expectativa que se ha visto también que ha tenido que contenerse un poco, porque el desempleo, por ejemplo, ha subido. Y ha subido porque se generó una expectativa respecto a puestos de trabajo que todavía la economía no logra colocar. Entonces, yo sería cuidadoso en revisar las cifras y las causas correctas respecto de una u otra cosa. Ahora, yendo al punto, a mí particularmente no me gusta esta reforma o esta modificación, primero porque cada 4 años tenemos que estar discutiendo las cosas sobre las cuales ya nos pusimos de acuerdo. ¿Y esto por qué? Porque hay que recordar de que en el programa de la presidenta Bachelet efectivamente estaba
idea de hacer una modificación tributaria, pero que no era un fin en sí mismo, sino que era un instrumento para lograr otra cosa, que era el financiamiento de la educación, ¿cierto? Porque se iba a dar educación gratuita, ¿cierto?, a ciertos segmentos de la población. Por lo tanto, para poder lograr la reforma educacional se necesitaba generar ingresos permanentes para mantener esos gastos permanentes. Y esos ingresos permanentes solamente se puede lograr por la vía de... Sí, pero Cristian... Pero para terminar... la idea, para que yo te haga una pregunta que Arturo... dime. Es que para terminar Termina tu idea. Por lo tanto, venía un sistema de reforma donde se creaba un sistema tributario. Y luego, cuando se votó en la Cámara de Diputados, se hizo una negociación política, antes de pasar al Senado. Y esa negociación política fue la que generó el sistema semi-integrado, que es el que se discute hoy día, que es un sistema enredoso. Eso se arregló en la cocina. Eso se arregló en la cocina y eso es producto de un acuerdo político. Sí. Y por lo tanto, hoy día, votar y echar por tierra todo lo que se hizo para atrás significa no respetar esos acuerdos políticos. Ahora bien, hay que tener ojo también con los anuncios que se hacen, porque gran parte de las cosas que se dice que el proyecto de modernización de Piñera pretende impulsar, en realidad ya existen con la reforma tributaria de Bachelet, como el tema de la depreciación acelerada o la depreciación inmediata, pero, y otros aspectos más. A lo que yo voy, dos temas que siempre se saca a colación, crecimiento y más crecimiento. Entonces la señora Juanita, que nos está viendo y nos está escuchando, ella quiere saber cómo cuando hablamos de crecimiento le llega a ella. Y lo otro, dijo esta mañana el ministro de Hacienda que la economía no tiene ideología. Y yo creo que se equivocó, porque el tema del marxismo nos llevaba a una ideología económica, el tema del capitalismo es otra ideología. Entonces, en el capitalismo hay varias corrientes, está el proteccionista, está el libre mercado, claro, está el entonces keynesiano. lo que dice... lo que así con el capital, en definitiva. Claro, entonces a mí me llama la atención que un ministro de Hacienda, el que tenemos hoy día, diga esta frase que, te digo, cuando lo escuché me impactó. Mira, es que tú tienes que tener claro que hay por un lado el crecimiento y por otro lado las recaudaciones de los distintos impuestos. Hay impuestos que los clasificamos regresivos, otros impuestos de otro tipo. Hay como un popurrí, y cuando tú lo analizas sabes que hay injusticia en la forma de recaudar. Cada gobierno, ¿qué trata? De hacerlo más accesible y más justo. El IVA, como es regresivo, hoy día ocupa el 40%. La verdad es que los estándares internacionales es malo. Debería ser no más allá del 12% en un país súper desarrollado, que no es el caso nuestro. Y entonces, estamos lejos además. Estamos lejos. Entonces tú dices, bueno, si no el IVA, ¿qué son? Bueno, son este otro tipo de impuestos, los impuestos directos, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que está buscando el gobierno y por qué busca crecer? ¿Y por qué los empresarios entran en el baile? Porque el crecimiento en Chile, gran parte está en manos de los empresarios privados. Yo diría que el 98%, por ahí, más o menos, es empresarios privados. O sea, cuando hablamos de los empresarios malos, bueno, oye, un momentito, pues estos son los que apechugan acá con las lucas y el crecimiento. Si tú no tienes un crecimiento fuerte, tus prestaciones que prometiste no las vas a poder cumplir. O te vas a quedar con un núcleo de insatisfechos muy grande, porque tú dices, oye, vamos a hacer la educación gratis. Oye, sí, pero ¿qué pasa con el adulto mayor? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa? Entonces, el gobierno en general busca 3 reformas grandes, en este caso, el gobierno de Piñera, y si tiene éxito en eso, se puede considerar un éxito del gobierno, que arregle las pensiones, ¿no es cierto?, que forma la parte tributaria, y el otro, no me acuerdo cuál exactamente, pero eran 3 como pilares, llamémosle así. Entonces, esa es la gestión que te van a medir, es lo que tú prometiste y la gente que está buscando de las recaudaciones. ¿Mejoró mi situación o no? Porque, ¿qué es lo que te sucede? Y acá tú lo ves en Magallanes. ¿Cómo tú rompes, en definitiva, el tema de la desigualdad rápido? Porque tú dices, vamos a arreglar los salarios. Uy, es largo, están estancados. Con las prestaciones, pues, si tú le aumentas la base, el coeficiente mejora. Entonces, el rol del Estado en la recaudación y cómo administran los impuestos es fundamental para lo que tiene. Oye, educación gratis, ojalá salud gratis, ojalá. Entonces, las aspiraciones de arreglarte no es solamente la vía del sueldo, sino que tú puedes arreglar montones de prestaciones que son muy caras para los adultos mayores, para los jóvenes, etcétera, y cambia la vida. O sea, un gobierno en la forma de recaudar y crecer, porque no sacáis nada con decir voy a recaudar más y quitémosle más a los ricos, esa continuidad nadie te la cree. Si no hay crecimiento, vas a tener un gran problema. Y la verdad es que no requieres un crecimiento a corto plazo. Lo que ha fallado acá es el crecimiento sostenido. Crecemos de repente al 4, pues nos caemos al 1, después estamos en el 7. Nuestra historia de crecimiento es un desastre. O sea, pero ahí hay crecimientos económicos. Porque no hay políticas de Estado. Claro, y hay otros tipos de crecimiento. Crece el cólera en Chile, crece el SIDA en Chile, crece la delincuencia, aumentan los problemas. ¿Y sabes lo que más crece en Chile? Aumentan los problemas de la salud. ¿Sabes lo que más crece en Chile? Los deudores de IDICOM. ¿Sabes lo que más crece en Chile? La estupidez humana. Sí, también crece. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de crecimiento, ese crecimiento
porque es el concepto de la palabra crecimiento, porque desde el punto de vista económico, claro, crece el país. ¿Qué es lo Te voy a dar que un crece? factor que aquí después tú lo puedes Crece los complementar. Te voy a dar para que índices. echemos un Pero poco más. Mira. ¿quién analiza esos índices y dice el país creció? Porque sucede que cuando estamos discutiendo un sueldo mínimo de un reajuste de 8.000 vámonos pesos, a una- entonces ese trabajador, ¿dónde ve el crecimiento macro del país? Macro, ¿Cómo le mira, afecta a él? ¿Cómo miden lo macro? Aquí podemos echarle un debate corto, pero yo te diría, normalmente la OCDE o OECD, La OCDE. lo miden muchos los factores, a pesar que no es un indicador perfecto, el PIB. El PIB es como el Producto Interno Bruto de un país. Y en cómo se mueven esas variables en torno a los impuestos, por ejemplo, cuánto dedica a la defensa, cuánto dedica a la salud, cuánto dedica a la educación, casi todos los países, aunque no es el medidor súper, se miden en torno al PIB y se comparan. Entonces te dicen, oiga, no es como verlo aislado, decir, oiga, mire, el impuesto a las empresas, en comparado con la otra, es alto, efectivamente es alto, porque el 22 y aquí somos el 27, entonces lo bajan, no, le quitaron a los ricos. Oye, a ver, nosotros estamos sentados en una mesa de Club Rico, ya ¿cómo se llama? Y queremos ir a eso, no comparamos ya con Latinoamérica ni con Centroamérica, mayormente nos estamos comparando con el Club de los Ricos. Entonces, mover estos indicadores, que es nuestra gran función de los políticos en definitiva, es lo que realmente ha tenido problemas. Entonces, yo te digo acá, cuando tú dices, ¿qué indicadores mejoran tener la inversión? ¿Cuánto usted invierte del PIB en salud? Oh, usted está abajo, usted está fuera de foco, tiene que recaudar más. Bueno, ¿cómo recauda más? Un lado crezca y por otro lado cambien las reformas tributarias. Aumente las tasas, claro. Tú puedes explicarlo más, pero por ahí va la cosa. Claudio. Muy brevemente, la verdad es que Cristian no ha logrado rebatirme el tema de que efectivamente la reforma tributaria recaudó menos, pero eso en sí no tiene ninguna sí hay un importancia. indicador, No tiene Claudio, ninguna importancia. Hay un Él tocó- indicador, hay una cifra pública. Escúchame, acá que es dos 13%, temas. La dice, baja ¿no? en el precio de los commodities. ¿Y sabes tú por qué eso se produce? Porque aquí todos hablan, lo hablas tú y lo hablan los economistas de derecha, y que nuestra economía se basa en los commodities. Excelente, o sea, no excelente. Ese es el problema, porque el sistema tributario también debería ser estimulante del valor agregado. La verdad es que nadie se logra explicar por qué llevamos 40 años en este sistema económico, con crecimiento de la economía, pero siendo un sector básico, primario de la economía. Es decir, solamente materias primas en la base de nuestra exportación. El sistema tributario debería ser capaz de estimular el desarrollo de tecnología. Chile nunca se va a poder desarrollar mientras su economía no sea más compleja. Y un segundo aspecto que se ha pasado por alto aquí. El reclamo de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, manejado políticamente, porque el mismo presidente de la ANEF es el presidente de la Asociación de Funcionarios. Lo que pasa es otra cosa, digámoslo por su nombre. La finalidad, a mi juicio, de la reforma tributaria de Bachelet no era realmente la recaudación. Evidentemente, mayor recaudación, mejor aún. Yo no creo que el Estado sea un buen asignador de recursos, no creo que manejando más recursos de los impuestos por ello vaya a mejorar nada. Aparte de eso, que en Chile no hay cultura tributaria, porque el contribuyente no siente que tiene derecho a exigir contraprestaciones. Por eso es que el Estado da porquerías de prestación en todo ámbito en Chile. Yo creo siempre que la reforma tributaria de Bachelet tenía otra finalidad, y por eso reclaman los funcionarios de impuestos internos, el control. Transformar al servicio de impuestos internos en una verdadera KGB financiera, el control de las personas a través del gasto. Y eso es algo en que tiene que retrocederse de todas maneras en Chile, porque no es posible. Eso significa una pérdida efectiva Tú dices, de la hay, libertad. hay una represión de parte del Efectivamente, Estado porque sabiendo sobre tú cómo tu actividad gasta, económica. efectivamente, cómo gasta una persona, y tú sabes cuál es el siguiente paso en este sistema, después del control, del totalitarismo, del control tributario, la desaparición del papel moneda, que ya está en etapa experimental. Pero en Estados otra Unidos no parte- existe lo mismo. No existe lo mismo. Pero, por ejemplo, en Dinamarca, que es un país piloto, tú sabes que no puedes pagar ni un taxi en efectivo. Está prohibido el uso de efectivo en el país. Todo a través de tarjeta. ¿Eso qué significa? ¿Dónde fuiste? ¿Qué comiste? ¿Qué gastaste? ¿Con quién te juntaste? Todo el control. ¿Me entiendes? El control de las personas. Y esa es la tónica del siglo Las XXI. dictaduras económicas. Efectivamente. Para ir cerrando el tema Sí, pero tributario, quiero- porque tenemos otros temas Sí, que tenemos sí, y pero nos yo queda quiero- media hora. Yo quiero... Sí, cierra tú Yo la idea. quiero solamente aterrizar en algo real. Ya. Y es que la norma antielusión que se incorporó en la reforma tributaria de Bachelet no es para todas las personas. Es para ciertos tipos de contratos que existen en determinadas empresas, para ciertas figuras que pudiesen catalogarse como abusivas, y que todos los países tienen de la OCDE tienen normas, digamos, antielusión. Ahora, respecto del tema de impuestos, y aquí es bueno lo que dice Arturo, porque
efectivamente el crecimiento es una de las cosas que va necesariamente, es uno de los caminos al desarrollo, o sea, eso hay que cuidarlo. Pero también es cierto de que cuando nosotros fijamos en el gobierno de la presidenta Bachelet esa tasa de impuestos es porque esos eran los impuestos en el momento histórico que otros países de la OECD con este mismo ingreso per cápita tenían en un determinado momento. O sea, Chile con un per cápita de entre los 20.000 y los 25.000 dólares, otros países en otro momento histórico teniendo ese mismo per cápita, significaba una tasa de impuestos la que estamos discutiendo. Y solo para cerrar, y para dejarlo claro, respecto al tema tributario, las pymes en la reforma de Bachelet tenían una tasa de 25%, hoy día se mantiene, la grande empresa un 27%, hoy día se mantiene, por lo tanto no hay novedad en ese aspecto. Y referente a las zonas extremas, yo leí el proyecto, y el proyecto no dice nada respecto a extender la bonificación de la mano de obra, de extender el DFL 15 o de cambiar ninguna normativa de la ley austral. Lo que simplemente hace es una adecuación a la ley Tierra del Fuego, a la ley Navarino y a la ley de zonas francas. El anuncio quiere decir que no fue... Es que hay un anuncio que yo no lo veo reflejado en las normas que están en el proyecto de ley que se envió. En las 300 páginas. No, Mucho ruido, pocas nueces. No, yo creo que hay una imprecisión porque se dice que se va a beneficiar a la zona extrema, pero lo que realmente se hace es adecuar una normativa que existe en la ley Navarino, en la ley Tierra del Fuego y en la zona franca para determinar que los créditos tributarios para los propietarios de esa empresa en función de las utilidades retiradas. Pero, no a la renta tributaria. pero tú leíste algo sobre qué pasa que el pequeño, el pyme que llamamos el pequeño empresario, Tengo el proyecto, leí las claro, 300 que páginas. recibe, va a seguir recibiendo el famoso 889 así hasta el 2025 hoy día. 2025. Y No, hasta el también 2035. hay que tener presente que hay 150.000 pymes que están pagando 9.8 más de impuestos por un problema de asignaciones. Y yo te digo, tienen que ser corregidos. Cuando hablamos de equidad... Ojo, la pyme no, el propietario de la pyme. Bueno, el Y hay propietario que de la ver pyme. quién es el propietario de la pyme. Entonces, el tema es cuando tú empiezas a analizar y dices, oye, aquí hay inequidades. Por ejemplo, hay empresas chilenas que tributan más que empresas extranjeras, porque la empresa extranjera tiene un montón de esquemas tributarios y de repente salís perjudicado como chileno, digamos. Y te pasan varios factores que hay que corregirlo. Más allá de las discusiones que pueden haber en otros temas, la inequidad es necesaria revisarla cada cierto tiempo porque se producen distorsiones de repente porque tú facilitas la inversión extranjera, abriste 14 capítulos distintos y entonces de repente quedaste en desventaja. Pero mira, hay ciertas cosas lógicas en este tema. Por ejemplo, cuando se habló de este tema de la boleta electrónica, ¿por qué un comerciante hace boleta? Para poder justificar el impuesto al IVA, ¿no es cierto? Para registrar el impuesto que tiene que pagar. Para el impuesto. Pero ¿por qué el fisco de Chile no bonifica a ese comerciante, a esa pyme, por el gasto que hace, lo que significa la operativa de la boleta electrónica? Pero si lo hace, pues si de hecho el comerciante paga la diferencia entre el débito fiscal de las ventas Sí, que pero genera y el por crédito fiscal de el las IVA, contratas. pero yo te digo, una bonificación sobre el tema, porque yo te digo, yo tengo un negocio X, si quiero podría hacer boleta o no hacer boleta, igual llevaría el control de mi negocio, de alguna manera con un cuaderno, ¿no es cierto?, de 40 hojas llevaría el control, pero el Estado me obliga a boletear, ¿no es cierto?, para que el Estado justifique que yo le voy a pagar ese impuesto, pero el Estado a mí no me bonifica el costo de la boleta, del sistema del computador, de la impresora, de la tinta de la impresora, del papel. O sea, yo le estoy regalando una cantidad de plata, ¿no es cierto? Para algunos será ínfima, pero para otros no, sobre la operativa para que el Estado se financie con los impuestos. O sea, la operativa la paga el comerciante, la pyme. Ese es un tema de una cierta lógica que sería bueno que nuestros parlamentarios puedan llevarla como iniciativa a la discusión de esta reforma. Bueno, la reforma se fue al Parlamento, ¿eh? O sea, ahí tienes que tener acuerdo. Acuérdate que el gobierno en minoría ya se ha reunido salía el diario hoy día, que había reuniones, ya están preparando a ver hasta dónde van a llegar, pero modificaciones van a haber. Es imposible que salga tal cual se mandó el proyecto. No, eso no. No tienen mayoría. Y además que se tienen que lograr acuerdos Entonces va por ese lado. Bueno, entonces hay que decir, todo esto es un tema Ahora, político. no Lo te que pasa es olvides... que es relevante colocar esto que se anuncia versus lo que está en el papel, porque no es el anuncio dice una cosa, O sea, pero el papel dice otra.
Así, Así, pues si se dice de que van a haber beneficios para la zona extrema, que se entienden los beneficios hasta el Y ni 2035. siquiera ingresó a tiempo, acuérdate el pequeño show que hubo, El porque chascarro que no lo llegó ingresaron. gracias a- Oye, pero lo que sí Sí, sigue, bueno, en el sistema lo que más justifica, indistintamente que se hayan movido variables internas, ¿no es cierto?, con distintos factores, que agregamos los impuestos a las plataformas electrónicas, lo que te dice, oye, Que es yo muy no- importante, ¿eh? Sí, no va a variar mayormente la recaudación. Dice que hay un excedente, pero eso está en duda todavía, pero que va a haber un poquito más de recaudación. Pero no va a cambiar en materia de lo que necesita recaudar Chile sobre lo que ya está comprometido en Sí, el pero- presupuesto. No va mucho más Pero allá. dentro de Más de las- corrección, digamos. Arturo, de las cosas que no se dicen, nosotros pagamos una cantidad alta de impuestos por culpa de los que evaden impuestos o eluden impuestos. Entonces, para llegar a completar la torta de los impuestos, ¿no es cierto? Claro, lo que los pasa que es que- pagan, los honrados, tienen que pagar una tasa más Claro, alta para poder lo que tú subsidiar señalas, Boris, a los que Boris, a los lo que tú dices sinvergüenzas es que no correcto. pagan. Por IVA, por Y es factura una electrónica, cuestión lógica, por factura de 2 más 2. electrónica, desde que se implementó la factura electrónica, efectivamente se recaudó más. Sí. Por lo tanto, dice ahora, Un 4%. hagamos la boleta. Pues. Claro, un 4%. Claro, nosotros calculan un 10, no sé cuánto exactamente la boleta electrónica, pero está en la memoria Ya. de cálculo. Pero es que lo de la boleta va en la medida correcta. Si eso, Si hay no, que- eso está correcto, si eso yo lo encuentro correcto y qué bueno que sea así, pero el Estado también tiene que cooperar. Cambiemos de tema, porque no vamos a hablar toda la mañana sobre reforma tributaria, porque estamos acá con un dirigente demócrata cristiano, Militante solamente. Además que el tema- militante, además que el pero tema es con latoso. opinión dentro de la democracia cristiana. A la ADC le cayó como anillo al dedo el nombramiento del subsecretario Castillo. La ADC se aferró a su institución para, de alguna manera, pedir la salida usando el tema de lo que pasó con el asesinato del presidente Frei Montalva. Y con esto, el presidente de la ADC, señor Chahín, él está liderando dentro de la ADC y con esto se descolgó de la izquierda, ese es mi planteamiento político, y de alguna manera unió a la democracia cristiana en torno a sacar del gobierno al señor Castillo. Si lo logra, la ADC se posiciona como oposición al gobierno de Piñera. Si no lo hace, va a quedar bastante dolida desde el punto de vista político. ¿Cuál es tu opinión como demócrata cristiano sobre este tema? O sea, primero que todo, la DC oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Pero Nosotros de no repente, como que de repente anda no formamos ahí parte del gobierno. flotando. No, si no formamos parte del gobierno, no tenemos ministros. No, tenemos- pero apoyan. O Y sea, que bien, y las a cosas ver, buenas hay que apoyarlas. Pero la oposición no significa simplemente hacer oposición por hacer hacerla, oposición. Pues claro. tiene que ser una oposición constructiva, no una oposición destructiva ni obstructiva. Sí. Entonces, nosotros somos oposición, no estamos en el gobierno. Ya. Eso hay que dejarlo bien claro. Lo segundo, respecto particularmente el tema del subsecretario Castillo, tiene que ver con una falta de tacto. ¿Ah? Porque si hay una persona cuestionada, no es prudente hoy día, en el clima que estamos viviendo, el tener una persona cuestionada justamente que va a dañar una sensibilidad donde justamente lo que el gobierno necesita es llegar a acuerdos, y esta colocación de personas no genera ese clima para lograr acuerdos. Por lo tanto, la democracia cristiana ha sido fuerte y firme en el sentido de no tolerar el nombramiento de personas que están cuestionadas. No ha sido culpable todavía, no ha sido condenado ni nada por el estilo, pero simplemente es poco... voy a usar una frase aprovechando el tema romano: la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo. Entonces, no es prudente, es una imprudencia colocar a una persona en un cargo público cuando tiene este cuestionamiento. Claudio, sobre este tema, ¿cuál es tu opinión? Yo no soy demócrata cristiano. No, ¿Qué voy a pero, opinar? pero ¿qué opinas tú que el gobierno siga insistiendo en mantener al A ver, subsecretario para mí- Castillo? es que para mí el tema del subsecretario Castillo es un tema consecuente del problema del ministro Rojas. A mi juicio sería retroceder 100 años o más en la historia de Chile a la época del parlamentarismo criollo, que el gobierno anda pidiendo opiniones de qué le parece y sobre todo a los opositores el nombramiento de tal o cual persona. Yo creo que una persona, si no está imputada penalmente de un hecho determinado, y aún así le beneficia la duda de la presunción legal de inocencia, es decir, no es de libre designación del presidente de la República. Y yo creo que el presidente hace rato de haberse puesto, y por el caso del ministro Rojas, ya haber dicho, a ver, mis ministros y subsecretarios los designo yo, y lo lamento mucho, porque acá en Chile no sabemos en este momento para dónde va la micro.
Es que con esa pachorra beligerante no vamos a tener nunca acuerdo. Si lo que se trata aquí es es hacer gestos. Mira, Obama gobernó todo el segundo periodo a punta de puros decretos supremos y gobernó. Pero estamos en Chile, no estamos comparando con Obama. Pero podemos compararnos, somos miembros de la UTE. Mira, la verdad es que el Chile Vamos ya dio su opinión, ¿no? El presidente Sebastián Piñera ya apoyó la opinión del Chile Vamos en no removerlo. Ahora, si aquí a un tiempo cambian, vienen negociaciones, hoy día no. Eso es lo que sabemos nosotros. Ahora, como dices tú, meterse a opinar de algo que siempre el presidente ha dicho que está dentro de sus facultades, solamente la sugerencia. Si él decide otra cosa mañana, es difícil, puede estar desacuerdo, todo, pero no le puedes quitar la prerrogativa. Si no, empezaríamos oye, este no me gusta, una pelea interminable entre los partidos, quién va, quién no va. ¿Qué piensas tú que los puestos de más arriba son decisión del presidente? Ahí para abajo los partidos intervienen más. Pero subsecretario, intendente y ministro es resorte del presidente. Es resorte del presidente. Ya. Yo solo quiero señalar que en los gobiernos de la Concertación y el de la nueva mayoría nunca se mencionó o se nombró como ministro o subsecretario a alguien que estuviera siquiera involucrado, inculpado o sospecha del asesinato de Jaime Guzmán. Entonces no estamos en la misma lógica. Y por lo mismo digo, aquí hay gestos que hay que hacer. Y esos gestos no se están viendo de parte del gobierno. Bueno, un tema que va a dar para los próximos días conocer y va a ver cómo va a actuar el gobierno. Otro tema, que salgamos de ese tema, ayer en un medio de comunicación salió una noticia de que la intendenta está bastante cuestionada a nivel de la moneda. Ella hoy día en ese mismo medio lo desmintió. Y la serie Mi Gobierno también. Y claro, lo desmiente. Entonces, mi pregunta es la que le hago para que reflexionemos esta cosa del rumor. Frente a que a alguien se le ocurre y saca cualquier rumor de que la intendenta, que el alcalde, que el CEREMI, que no sé, cualquier autoridad, ¿no es cierto?, el parlamentario, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en esta sociedad, en esta nueva sociedad que hemos estado construyendo y somos responsables todos, y especialmente los medios de comunicación, donde el rumor se hace carne de lo que pueda pasar y de lo que a ver si le achunto o no le achunto a ese rumor? Yo creo, Boris, perdóname, que te tome la palabra. Sí. Yo creo que eso es consecuencia del eufemismo chileno, de una cultura de la hipocresía y de no decir las cosas por su nombre. Aquí nos estamos atreviendo a debatir, decir, mira, yo pienso esto, yo pienso esto, yo pienso esto. Acá hay un rato tan amigos como siempre. Efectivamente, y nos vamos a tomar un café. Mira, digamos las cosas por su nombre. Yo lo vengo diciendo, yo soy partidario de este gobierno, pero no me gusta lo que está haciendo este gobierno. Creo que este es un gobierno que está veleteando mucho, este es un gobierno que todavía no termina de instalarse. Y fíjate que a propósito de lo que tú mencionas, he estado muy preocupado que las últimas 48 horas las redes sociales acá en Magallanes dan cuenta de una preocupación tremenda por lo que se hace o no se hace en baños de reparticiones públicas. El resto se lo dejo al conocimiento de los señores auditores. Pero un hecho cierto es que nuestras autoridades de nivel regional, aquí en la región de Magallanes, dejan demasiado de desear. El señor Kohler no solamente ganó jabonado porque es muy difícil probar el ánimo de la injuria en una causa, pero perdió un recurso de protección en que lo obligan a reincorporar dos funcionarios que echó mal, o dos recursos de protección que echó mal, arbitrariamente. Y eso es lo que le dijo la Corte. Entonces esta cuestión no puede ser. Un funcionario que acaba de llegar, un funcionario que llegó ahí como premio consuelo porque no sacó la votación para ser elegido diputado, es que no puede estar en ese cargo. Tampoco la señora Castañón tiene los dedos papianos para estar en ese cargo. La región merece funcionarios que sean y parezcan. Y una cuestión que yo reconozco, el gobierno anterior tuvo un intendente, podría tener diferencias con él, pero el tipo parecía intendente, de todas maneras. Ahora, Radonich, el gran operador político de la derecha de este gobierno, aquí el señor Radonich, le acaba de quitar el piso a Castañón, porque dijo ayer o anteayer, si de mí dependiera que Matheson siga siendo intendente. Ya le quitó el piso cuando sabemos muy bien que él está detrás de la salida de Matheson y de la colocación. Entonces, pero esta cuestión, ordenemos la casa de una vez por todas. Necesitamos autoridades de verdad. No sacamos nada con que el presidente, en su tremenda capacidad, el ministro de Hacienda, que lo conozco mucho, a Felipe Larraín, en su tremenda capacidad, hagan tal o cual proyecto. Si las políticas y el gobierno se hacen al nivel de la gente que llega a golpear la puerta, por ejemplo, a un servicio como Senama, por ejemplo, aquí en Punta Arenas, un adulto mayor, y en la época de invierno no puede entrar porque no hay rampas para que pueda subir
y nunca las han construido, o una, qué sé yo, una señora que quiere constituir un negocio, hacer una sociedad y quiere ser cliente del Banco del Estado, y el Banco del Estado lo manda a sacar, como en el siglo XIX, una declaración jurada de soltería. Y dice, cuestión, parte del siglo XIX, ¿me entienden? O sea, esa es la realidad. Si no hay autoridades de nivel regional, de nivel medio, incluso de nivel bajo, con las capacidades y con las competencias, esto se va al desastre. Es una cuestión de simple lógica. No puede haber un buen gobierno con mala gente. Y lo sostengo. Arturo, tú Mira, yo defiende lo indefendible. No, para mí, fíjate, yo creo que todos tenemos nuestro punto de vista. Yo voy a agregar antecedentes, de eso se trata este programa. Para mí los intendentes son elegidos por el presidente. Ahora, ¿quiénes influyen o dicen yo no fui, que sí fui? La verdad, para mí eso no tiene ningún valor. Si yo tengo la capacidad de sentarme en el puesto y ejercerlo como tal, que no me nombró nadie, solo el presidente. Ahora, si yo dependo que A o B o C, gracias a él yo salí, mi gestión parte siendo un desastre. Porque si yo no tengo la confianza del presidente, que a veces se traduce tal vez en el ministro del Interior, no podéis gobernar, porque hay que estar permanente pensando si me quieren, al padrino, le di el favor, me habrá ido a acusar. Entonces, yo te digo, cuando hay ese intervencionismo de opiniones de autoridades que no tienen nada que opinar, estamos mal. Debilitamos la autoridad principal, sea buena o sea mala, yo no voy a discutir eso, pero debilitamos su gestión. Dos, que venga gente de afuera que no son ni del Ministerio del Interior a opinar y a decir que vienen a salvar la situación, tampoco me gusta, porque creo que la línea vertical de los intendentes no se puede violar, sino parte debilitado. Si a mí viene acá y me instala el subsecretario o el ministro del Interior, perfecto, soy directa línea al presidente. Si viene ya la ministra porque le asignaron la cosa, ya partí mal. Y creo que acá el error que se ha cometido es que viene una persona que no le corresponde hacer la designación como tal, demostrando un poder, una presencia, no sé qué. Entonces, tú tienes un montón de personas opinando, algo que es netamente designación del presidente. Ahora, si alguien lo asesoró mal o se informó mal, ese es otro tema. ¿Te refieres a la ministra Pérez, tú? Que vino a colocar intendente aquí. Pero, claro, pero usted sabía no de que mucho. el señor que trajo la ministra, que el brazo derecho de la señora intendenta, bueno, ¿era? Estuvo, entiendo que ya no está. Ya está. Se fue, porque Ya fue. no le pudieron hacer el contrato. La Contraloría no aceptó que le hagan el contrato. No había cómo buscar la figura porque tenía problemas judiciales. Tenía un problema de falta de probidad ya declarado por otro municipio. Entonces, ¿cómo el gobierno no ve antes, ¿no es cierto? Y se cae en Ahí, estas cosas. Es lo que acabamos de decir, el jefe de gabinete es tu mano derecha. Y tú tienes que tener mucha acción y lo tienes que conocer, pero a real derecho. Si tú vas a delegar un montón de funciones tuyas, porque a veces estás ocupado, que te revisen los cheques, que te revisen los contratos, que te lo asignen de afuera es un error garrafal. No eres tú. No soy yo. Entonces partiste escogiendo, y yo te lo digo, o sea, un gran problema es cuando la persona, ¿a quién le consulta? ¿Le caerá bien este jefe de gabinete? ¿Le caerá bien este? Está liquidado. Pero ¿saben una cosa, mis queridos amigos? Que hoy día estamos viviendo un proceso donde las autoridades elegidas, ¿no es cierto?, dicen, llegan a la gente y quieren volver a ser elegidas. Entonces empiezan a escuchar a la gente que pueden votar por ellos. Y se forma ese diálogo, nosotros lo hemos escuchado con Claudio, donde le dicen, mire, usted tiene que hacer lo que nosotros decimos, que son gente que no tiene ningún poder, que son gente de la calle, porque no se olvide que cuando haya elecciones, nosotros somos los que votamos. Y si usted quiere seguir en el cargo, tiene que hacernos caso a nosotros. Entonces, pasándose a llevar toda la normativa legal, la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que yo voy, ¿a qué estamos llegando? ¿Qué país estamos construyendo? Bueno, entonces, ahí estamos empoderando, como dice esa palabra tan recurrente y nueva, el empoderamiento de la gente. Ese empoderamiento mal usado. Es que, Boris, mira, una cosa es que la gente se sienta empoderada y ejerza su deber ciudadano. Y otra Sí, cosa pero con cierta lógica. Pero por eso, déjame terminar. Y otra cosa, el populismo. Y lo que tú estás señalando es populismo. El presionar a la autoridad para que haga lo que popularmente se quiere, o que la autoridad de señales o de anuncios de cosas que son más bien populares, pero que no obedecen a esta política de Estado ni a una construcción de largo plazo. Porque tampoco se trata de simplemente administrar, como señaló Claudio, sino que cada uno le coloque una impronta, ¿cierto?, y una mejora y una modernización para el futuro, para dejarle un mejor legado al que viene. Pero hay que ser equilibrado entre lograr administrar adecuadamente
y no salirse del marco legal, que es lo que justamente le pasó a Kogler, que se salió del marco legal, por eso tiene que reintegrar a 2 funcionarias, no salirse de ese marco legal, ¿cierto? Administrar adecuadamente, pero también el construir, ir modernizando esta sociedad a través de la administración pública, pero no obedeciendo simplemente a estas cuestiones populistas. Porque si es por populismo, vamos a estar siempre gobernando en función de las encuestas y nombrando gente en función de las encuestas y terminan pasando estas cuestiones. Ahora, volviendo a la pregunta original respecto de el anuncio de la supuesta salida de la intendenta. Yo me llevaba al rumor, ¿me entiendes? El Sí. concepto de rumor, no la salida de la intendenta. Es que el punto del concepto rumor igual hay que hacerlo desde el mismo sentido del populismo, porque también las redes sociales se han transformado en una forma de un llegue y trae, y los mismos medios de comunicación se prestan para eso. De hecho, hay una sección que se llama El Pacallao. Sí. Entonces, Es la sesión Entonces, del el rumor se ha institucionalizado, Sí, se ha institucionalizado, pero que no es bueno que esté. no. Mira, alguien dijo una vez una frase clave respecto al sistema democrático. La democracia funciona cuando los más, o sea, la mayoría, elige a los mejores. Hay 2 fases en la actividad política. La fase agonal, o sea, la fase de las campañas, que se basa normalmente en operadores políticos, y la fase arquitectónica, que es la de hacer gobierno y construir, sobre todo instituciones. Y ahí necesitas a los mejores. Y desgraciadamente, y yo se lo reconozco hidalgamente, lo que era la nueva mayoría, democracia cristiana, etcétera, en promedio siempre mostró mejor gestión y mejor gente la que está mostrando hoy día la derecha. Porque la derecha está manejándose con operadores políticos, con parientes, con esto, con el otro, en circunstancias que allá afuera hay miles de independientes de Hay derecha, más gente, hay más muchísima más gente, buena gente, gente decente que está dispuesta, pero no la llaman, y a esta altura ya está perdiendo simplemente el interés O por la terminan participar. excluyendo, como le pasó a Rodríguez. Efectivamente, y muy desilusionada. Y es un tremendo... Se ha olvidado que el potencial político de la derecha es precisamente somos los independientes. Y por eso mismo a veces me da temor cuando veo todo hecho, estas cosas que se rumorean por redes sociales, en que alguien me decía el otro día, oye, no estaremos transformando de república en un califato, pero eso ya es pelambre. Mira, hay un aspecto que es bien importante. ¿Eh? Cuando la cabeza de la región tiene el respaldo del presidente, tú puedes realmente hacer que la cosa se mueva en el sentido que pide el gobierno. Cuando la cabeza se debilita, los pollitos buscan la protección del ministro, el subsecretario, el papá, la mamá, van para cualquier lado. Es un caos. Entonces, si tú no recuperas esa capacidad de liderazgo, que a veces te la cuestionan los medios, ¿eh? Porque lo tiene, no lo tiene, pero está el liderazgo en la cabeza, la cosa marcha. Es como una empresa, mira, si tú llegas hay gente muy buena, gente más o menos, y no los podías echar a todos porque es absurdo, porque quizás los de afuera son peores, son mejores, a veces es muy difícil determinarlo. Pero si tú tienes capacidad, ¿qué hizo usted? ¿Cómo dice el programa? ¿A dónde va? Los puede enrielar. Y le puedes dar conducción. Si cuando los pollitos están sueltos y la cabeza no es capaz de enrielarlo, viene toda esta incertidumbre de si sirve, no sirve, que lo echemos, que no sabe para dónde va. Es un error garrafal tener una cabeza que está saliendo en los medios que va a ser descabezada. Pues. Entonces, tú, ¿qué estás? Claro, tienes un gran problema de tu propia confianza, te diría yo. Pucha, que me van a echar, me están diciendo que me echan. ¿Quién es? ¿Quién no es? Es Claro. terrible esa cuestión. Mira, Mira, yo prefiero lo que le pasó a Martes, que lo echaron sin saber por qué. Porque al final te pillaron de la noche a la mañana. Pero cuando todos los días te están diciendo que mañana te cortan el cogote, ¿tú a dónde estás? ¿Qué liderazgo vas a tener? No quieres ver a nadie, tienes jaqueca, te perdió. Está muerto. Y ahora está el rumor de que no Está pasa bueno. agosto, después que no Claro, pasa que no nada, pasa después que no septiembre, que no va a comer Pascua. empanadas. Claro, es el tema. Último. Oye, un tema que me hicieron llegar ayer y me dijeron que lo diga hoy día en el programa, no sé si da para comentario porque ya lo hemos comentado, este tema del decreto municipal sobre el piropo, ese del acoso a través del piropo. ¿Pero por qué lo voy a decir? Porque se va a cobrar una multa municipal, pero me lo decía una dama, y el insulto no es piropo. Tú puedes insultar a una persona, ¿no es cierto?, sacarle la madre, tratarla como quiere, y nadie te va a sacar una multa o eso. Porque No, pero eso es injuria. No, pero eso es injuria. Pero eso ya va a la justicia. El piropo y el acoso va al tema de la municipalidad. Uno es penal y el otro es policía local. Policía local, pero muy
pero comprobar lo mismo de injurias. Tú has estado en altos juicios por injuria, y cuántos de esos se ganan o se comprueba la injuria. Pero si yo voy por la calle y alguien se me atraviesa con el auto, una dama o qué sé yo, y le saco la madre o le hago un gesto, ¿no es cierto?, no pasa absolutamente nada. Pero si yo la piropeo, ¿no es cierto?, a una dama, o una dama te piropea a un varón, de alguna manera puedo ir a hacer la denuncia de acoso, del piropo, etcétera, etcétera. Entonces me dijeron de que cómo se conforma la figura. Ahora, tengo entendido de que hay un proyecto de ley que se está estudiando en la Cámara de Diputados, donde van a normar este tema, porque las municipalidades están arrogando ciertas atribuciones que son muy no estarían de acuerdo constitucionalmente. Tú, como abogado, ¿qué puedes decir? Sí, yo también tengo mis discrepancias respecto de la constitucionalidad y legalidad de una ordenanza municipal de ese tipo, pero yo estoy de acuerdo con la inquietud de que esta cuestión no se puede sesgar. Evidentemente, ¿qué pasa con insulto? ¿Qué pasa con esto, con lo otro? El piropo y sobre todo la grosería, porque es la verdad de las cosas, dice relación con un tema que es mucho más preocupante de la sociedad chilena. ¿Qué sociedad hemos construido? Una sociedad basada en la recíproca desconfianza de todos contra todos y en la falta de respeto de todos contra todos. El nivel de tensión y de estrés, lo dicen las asociaciones nacionales de psiquiatría y todas esas cosas, que se vive en Chile es impresionante. Hay mucha violencia. Es una violencia verbal, hay una descalificación. Es decir, la verdad es que este es un país para volverse loco, pero la falta de respeto permanente que hay en la calle. Piensa tú solamente esto. Quizás no se da tanto aquí en Punta Arenas, pero también se da, sobre todo por el lado de los colectiveros. Señaliza tú cuando vas conduciendo para cambiarte de pista. Lo que en otros países es un derecho, Acá, córrete, pip, no te dejo la pasada, pip, no, nadie te da la pasada. Y a eso te marca la pauta. Y a empellones, y quizás que no en Punta Arenas, pero en Santiago las empellones que te veas en las calles, en cualquier lugar, nadie te respeta, no, nada, no hay respeto por nadie, esa es la verdad de las tratan de cosas. alcanzar la cuadra siguiente para echarte el auto encima. Y para hacerte gestos... Sí, lo que pasa es que ahí tú diste en un punto, Claudio, porque además también en los supermercados no se respetan las colas, las filas, y esto es un problema de modales. Tenemos malos modales, somos mal educados los chilenos. Y eso es una cuestión que tenemos que cambiar como sociedad, porque el maltrato que hay hacia las mujeres es una de las tantas formas, efectivamente, pero yo creo que esta cuestión tenemos que irla regulando, efectivamente, porque nos portamos muy mal para todas las cosas, contestamos mal, no somos respetuosos de las leyes del tránsito, que esta cuestión a veces ni siquiera el cumplimiento estricto de la norma del tránsito, sino más bien son son modales, normas de conducta. Si alguien te está pidiendo el acceso, ¿por qué no dárselo? ¿No? Y echar el auto encima y impedir que alguien pase, entonces, o no respetar las colas en el supermercado. Entonces, es un problema de modales, una conducta que tenemos desgraciadamente arraigada en nuestra chilenidad. Yo leí un artículo, lamentablemente no lo profundicé, que había iniciativa de diputados de abolir lo que hizo Lavín en su municipio, que fue pareciera el cabecera de todo esto, y partió con este tema del piropo. Fue la primera multa que se cobró. Entonces por ahí va la cosa, que ya se está revisando. Mira, ya metimos algo y ya está en revisión. ¿Te das cuenta lo mal que a veces actuamos sin pensar? O sea, a veces pensamos en lo que dice la gente, en el populismo, pero después nos topamos con las libertades, con los derechos constitucionales, empieza toda una majamama y va saliendo. Y yo creo que esto al final el Poder Legislativo tiene que hacerlo. Fíjate que a mí a veces me sorprende ver en protesta diputados, hay parte, pero si yo soy lo encargado de solucionar el problema, si tú lo ves protestando, tú lo ves marchando, y la otra contra ellos porque no legislan. Entonces tú los mirás, yo me acuerdo, hasta los mirás de Vicente, y yo decía, pero estos gallos deberían irse a trabajar, ¿qué hacen ahí? Vayan a legislar. Mira, yo creo que en Chile tiene que formarse... presentarse en el acto. Claro, un poco de apoyo, chao, pero ellos yo creo son que culpables. en Chile hace falta un gran acuerdo nacional, y no solo entre fuerzas políticas, entre varios actores de la sociedad. Me refiero del presidente de la República para abajo. Yo creo en aquello que dijo Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar. Y la autoridad educa a través de su actitud. Me refiero a la autoridad máxima y la autoridad media también, por eso la importancia de intendentes, gobernadores, etcétera. Pero también periodistas, también personas que aparecen en la televisión. Pública. Claro, pero resulta que tú miras la televisión chilena hoy día, que es lo que más impacta, ¿no es cierto? Y ves personas que no saben hablar, absolutamente ignorantes, y que se jactan incluso de lo ignorantes que son. Haciendo gala la ignorancia. En otros tiempos era muy mal visto, era una vergüenza ser Bueno, ignorante. hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido un programa
bueno, como todos los programas que de Cambalache, el mundo es y será una porquería y nosotros vamos ¿Qué harta diferencia de opiniones hay aquí? Claro, viendo la porquería que tenemos, pero tiene como 100 años Cambalache, entonces como que el nombre de Cambalache, ese tango, refleja lo que hoy día estamos viviendo. No nos queda más que agradecerle por habernos aguantado, ¿no es cierto?, desde su casa, viendo la televisión, la radio, y nos estamos viendo y escuchando el próximo domingo en Cambalache con un nuevo invitado y con estos dos panelistas tan importantes que tiene Cambalache. Tengan ustedes muy buenas tardes y muy buenas tardes a Cristian García por habernos acompañado. Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias también por soportarme. Atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta vis que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalache, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón.